Bienvenidos a Conversando desde la Terraza, el espacio dedicado para platicar con los autores de los libros de Ediciones Acatlán, mismos que puedes encontrar en la librería Acatlán. El día de hoy nos acompaña la doctora Videgaray, el doctor Rangel y la doctora Quijada para presentar su libro La Cátedra Digital, Modelo Educativo HyFlex. Bienvenidos, doctores. Para comenzar, ¿podrían compartirnos una breve semblanza de su trabajo? Hola, mi nombre es Verónica Quijada, soy docente en la FES Acatlán, ya cumplí 30 años este año y bueno, soy doctora en Planificación e Innovación Educativa, maestra en Educación y en Ciencias y licenciada en Comunicación. Pues yo soy Víctor Manuel Rangel, yo soy de Derecho, soy docente en licenciatura y maestría de Derecho. Yo tengo menos años, apenas voy para los 9, 8 años dando clases ahí y pues bueno, estoy en estos temas gracias a la maestra, pero mi área es Derecho. Muy bien, yo soy Mari Carmen González Videgaray, soy profesora de las carreras de Actuaría, Matemáticas Aplicadas y Computación, de la especialización en Tecnología Digital para la Enseñanza de Matemáticas, de la MADEMS y del posgrado en Pedagogía. Tengo, pues ya más que todos ellos juntos, tengo más de 40 años ya en la FES Acatlán, afortunadamente muy feliz, esta ha sido mi casa. Y hice la carrera de actuaría aquí en la FES Acatlán hace muchísimos años. Después hice una maestría en educación, luego hice un doctorado en ingeniería y finalmente hice un postdoctorado en independencia intelectual de los universitarios. Doctora Videgaray, ¿qué es un modelo educativo? Me parece que es una excelente pregunta porque le da marco a lo que vamos a platicar de nuestro libro. El modelo educativo es un marco, es una estructura, es una guía que se basa en fundamentos tanto teóricos como prácticos. Es decir, tenemos teoría, una serie de referentes teóricos que lo sustentan, pero también damos una serie de consejos prácticos muy fáciles de aplicar, muy accesibles, donde los docentes pueden guiarse y yo creo que pues una de las cosas que queremos es que los docentes no se sientan solos y un modelo educativo los acompaña y los guía. Doctora Quijada, ¿podría explicarnos en qué consiste el modelo HyFlex y qué beneficios tiene tanto para estudiantes como para educadores? Sí, es un modelo que es bastante amplio y que tiene bases generales, pero que se puede sintetizar pues en una ilustración. Que es como si fuera una casa, ¿no? Si vemos la portada, la fachada de una casa, mejor dicho. La palabra cátedra digital pues nos remite a una cuestión de la antigüedad, hablando de cátedra, de una cuestión presencial, antigua, y la parte digital nos habla de una cuestión más novedosa, más nueva, más reciente. Entonces, en esa parte se fundamentaría desde el nombre, ¿no? Entonces, si tenemos a la vista una figura de una casa, podemos ver que en sus cimientos se encuentra, en este caso hablando del modelo de la cátedra digital, se encuentra un ambiente virtual de aprendizaje, NAVA. Podríamos llamarle también plataforma, que existen diferentes plataformas de aprendizaje. Sobre esa plataforma nos encontramos también con elementos de comunicación, que es una cuestión mediadora entre las personas que van a participar. Esta parte de la comunicación se va a mediar, valga la redundancia, a través de herramientas propias de las plataformas o de otras herramientas que existen también en lo digital. Más adelante nos vamos a encontrar con recursos, por un lado, como columnas, y con actividades por el otro. Recursos y actividades que ya contiene en sí como herramientas a desarrollar las plataformas de aprendizaje, pero que los docentes tendrían que utilizarlo de una manera creativa y de la manera que mejor convenga a sus objetivos, a sus necesidades, a la comunidad educativa a la que se están dirigiendo. Estos recursos y actividades tendrían que enlazar o enganchar elementos para llegar a la parte más alta, a la parte en la que ya nos encontramos con los elementos de aprendizaje, con elementos de la cátedra digital que busca unir lo mejor de las clases presenciales y de la educación híbrida y a distancia. Esto es en general. En su texto mencionan que es primordial que el estudiante decida cómo, cuándo y dónde estudiar. Doctor Rangel, ¿por qué se le da tanta libertad al estudiante?
Bueno, mira, aquí lo que sucede es que este modelo, como cualquier otro, tiene que basarse en que el alumno aprenda a través de una experiencia y que finalmente el alumno logre justamente el aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de Derecho tenemos que superar la idea de que entre más repruebo, mejor profesor soy, sino que en realidad soy un buen profesor siempre que el alumno está aprendiendo. Entonces, un poco en ese sentido, justamente tiene que ver con que el alumno se sienta cómodo de aprender, que el alumno pueda ajustarse a ciertas circunstancias, como por ejemplo, esto surge en la pandemia y de repente, pues eso se convirtió en un caos, de repente mucha gente tenía que salir de sus casas. Cuando se propone o cuando se maneja una cuestión de flexibilidad para que el alumno pueda llegar y ver un video que ya está grabado con anterioridad o que pueda hacer actividades, no necesariamente escuchando al docente en Zoom 2 horas, 3 horas, y a mí me tocó hasta 4 horas, ¿no? Tener que estar conectado. No necesariamente se va a traducir en que el alumno aprenda, sino que justamente se trata de que se sienta, esa flexibilidad se traduzca en que se sienta cómodo y aprenda y adquiera los conocimientos de forma efectiva. ¿Qué aspectos del confinamiento han impactado irreversiblemente en los métodos educativos? Por favor, doctora Videgaray. Bueno, efectivamente el confinamiento fue el detonador para generar este modelo. Cuando estábamos en la pandemia y que estábamos encerraditos en casa, justo nos nació la idea de crear un modelo para esta situación que era completamente anómala, completamente fuera de lo habitual y que nos hizo caer en lo que se llamó la educación remota de emergencia, que no es ni educación en línea, ni educación híbrida, ni educación presencial, sino una forma muy específica. Entonces, nosotros tratamos de abordar esta situación inédita a través de un modelo. Y yo creo que este modelo llegó para quedarse, porque finalmente yo les decía cuando dábamos cursos, ellos se acordarán de ambientes virtuales de aprendizaje, de objetos de aprendizaje, cuando dábamos cursos yo les decía, va a llegar un día en que todo esto sea obligatorio, pero yo no me imaginaba que ese día iba a ser como una pandemia. Y así fue, o sea, de un día para otro, todo esto se volvió obligatorio y llegó para quedarse. Hoy en día toda la parte digital se ha vuelto súper importante. Me gustaría añadir una cuestión. Efectivamente, junto con la maestra, es quien realmente ha impulsado en gran medida esta temática en la FES Acatlán. Y bueno, no nada más en la FES Acatlán, sino que ha influido en todo el ambiente de la temática en general. Ya se trabajaba con ambientes virtuales de aprendizaje, ya había antecedentes de muchos años trabajando con ambientes virtuales de aprendizaje en la FES Acatlán. Cuando sucede la cuestión de la pandemia y el confinamiento, pues fue como que el momento, como dice la maestra, detonante, pero había una base, todo un fundamento. No es que un día dijo, ay, se me ocurre que vamos a investigar, qué podría funcionar. No, sino que ya había mucha experiencia en cuanto a herramientas, en cuanto a aplicaciones, en cuanto a modelos, y aquí la cuestión era un apoyo para otras personas que no lo habían trabajado o que lo habían trabajado menos. Y además era una situación emergente que tenía una serie de características diferentes, distintas a cualquier situación que se hubiera vivido. Entonces, bueno, fue una manera también de contribuir y bueno, pues como siempre la maestra siempre adelante, ¿no? en estos temas. Claro, entonces ya había precedentes. Claro, sí, de muchos años. La pandemia dio, digamos, de mala manera la oportunidad. Desde los 90 más o menos, maestra. Sí. Desde los 90. Sí, que ya había, incluso la doctora tenía su plataforma que ella ya manejaba y los docentes y profesores que quisieran participar tenían un espacio abierto y entonces ya para el 2000 pues ya eran más de 10 años. Excelente, muy bien. Doctora Verónica, me gustaría que empezáramos a platicar acerca de su texto. ¿Cómo decidieron seleccionar las teorías y modelos pedagógicos incluidos en el libro? Viene enlazado con las cuestiones que estábamos comentando, con la situación que se estaba viviendo, con las situaciones que se habían visto previamente. Entonces, la idea era utilizar, apoyarse, mejor dicho, en fundamentos teóricos que tuvieran un alto componente de aplicabilidad, que fueran
estuvieran constituidas con elementos que se enfocaran en la digitalización, en elementos de ese tipo. De ahí que se seleccionaron, se fundamentó en aproximadamente 13 teorías como base general, entre ellas pues directamente la parte de la tecnología educativa y sus elementos, la teoría del aprendizaje multimedia de Richard Meyer, el aprendizaje invertido, por ejemplo, entre muchos otros. Ya en el libro pues se detalla con un poquito más detalle, para la redundancia otra vez, qué se va retomando de cada uno de ellos y cómo se van requiriendo elementos que se fundamentan para aplicarlos ya en prácticas de la cátedra digital, ¿no? Hay varios elementos, por ejemplo, simplemente las cuestiones de, se me olvida el nombre siempre, de Bloom, la taxonomía de Bloom revisada, revisada, que tiene elementos que son muy actuales ya, y que esos elementos se pueden aplicar bastante desde los objetivos de un ambiente virtual de aprendizaje, desde los objetivos de aprendizaje que se tendrían con los contenidos. Entonces, bueno, sería largo de ir explicando cada uno de esos elementos, pero va desde lo inicial, desde cuáles son nuestros objetivos y cómo los vamos a retomar, aplicándolo hacia lo digital, hacia cómo se van construyendo ya esos ambientes virtuales de aprendizaje con fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos. ¿Hay algún referente teórico que consideren clave para entender los desafíos actuales de la educación digital? Por favor, doctor Rangel. Pues mira, yo creo que limitarlo a uno pues, sería un poquito complicado. La realidad es de que me parece que es la combinación de varios de estos puntos, como por ejemplo, ahorita ya se mencionaba la taxonomía de Bloom, ¿no? Que cuando yo daba clases no era común ver que un profesor manejara algo de ese tipo, mejor dicho, cuando yo era estudiante. Y ahora ya empieza a hacerse como algo más recurrente. Yo creo que también habría que hacer énfasis en la parte que tiene que ver con diseño instruccional, la parte que tiene que ver, que aquí está descrita de los eventos de Gagné. Quizás para efectos más de la aplicación de elementos híbridos o elementos HyFlex, los elementos que aporta aquí Betty también están bastante bien descritos, en donde incluso nos dicen, ¿no? Que se requieren recursos materiales, se requieren recursos humanos para verdaderamente implementar un modelo que sea híbrido. Es complicado, uno como profesor quizás no lo puede hacer como tal, pero sí con los elementos, con base en ello y con los elementos que se proponen en el modelo de la cátedra digital, que igualmente pues aquí están señalados. Claro. Doctora Mari Carmen, ¿qué elementos consideran fundamentales para la efectividad de su modelo? Yo creo que todo es muy importante, por supuesto, pero yo creo que lo más importante, la columna vertebral del modelo, son las actividades que realizan los alumnos. Como decía el doctor Víctor Rangel, los alumnos necesitan tener experiencias vivas donde aprendan, y nosotros nos basamos mucho en el aprendizaje activo de Freeman y otros, que indica que los alumnos aprenden haciendo. Y yo creo que en nuestro modelo le dedicamos una muy buena parte tanto a crear actividades como a las herramientas digitales que sirven para crear actividades, porque una buena actividad es un tesoro, es algo maravilloso para un profesor. Si a mí me dan buenas actividades, hago un buen curso. Entonces creo que el elemento fundamental de nuestro modelo justo son las actividades. ¿Qué aspectos consideran al diseñar un ambiente virtual de aprendizaje efectivo? Lo primero es identificar claramente el objetivo de aprendizaje que se tiene en el programa educativo. Seguir un modelo de diseño instruccional, como ya comentó el doctor Víctor, es fundamental. Un modelo de diseño instruccional va a dar certidumbre, va a dar orden al proceso del diseño de un ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, tener claro qué se quiere obtener, qué se necesita obtener, seguir esos elementos del diseño instruccional. En este caso, si pensamos, por ejemplo, en el modelo ADIE, necesitamos tener un análisis en principio. Entonces, saber qué condiciones tenemos, qué necesitamos hacer. Continuar con las etapas de diseño, de desarrollo, de implementación, de evaluación, y todas estas etapas van a tener momentos en los que va a ser necesario seleccionar las teorías, los elementos pedagógicos, los recursos, las formas de trabajo, las formas de evaluación,
todos los elementos que conlleva un ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, lo principal es tener una estructura, un orden, identificar qué se necesita y cómo lograrlo. Identificar la necesidad. Es que dependiendo de la necesidad que tengamos en cuestión, por ejemplo, tenemos una situación de estudiantes, pensemos en la FES Acatlán, que son muy heterogéneos, que tienen diferentes niveles de conectividad, diferentes acceso a recursos. En el tiempo de la pandemia incluso se abrió un espacio para que pudieran venir y de una manera segura ingresaran a equipos de cómputo y pudieran participar en actividades académicas. Entonces, es importante identificar los recursos con los que se cuenta la persona o el equipo o la institución que va a implementar un ambiente virtual de aprendizaje y con los que cuenta su comunidad. Entonces, para poder identificar qué tipo de diseño instruccional necesitamos, es importante identificar cuál es el modelo educativo de nuestra institución. Entonces, son múltiples elementos los que hay que tomar en cuenta para crear un ambiente de aprendizaje que sea adecuado. ¿Qué es aquel modelo que va acorde con el modelo educativo de nuestra institución, con la filosofía de la institución, con las necesidades de nuestros estudiantes, con las características de nuestros programas y planes de estudio, con las características que tienen los estudiantes en cuanto a sus conocimientos técnicos también, a su acceso a la tecnología? Entonces, todos esos elementos son de los que hay que partir, es decir, no se llega directo, tengo este tema y ahorita lo voy a desarrollar. No, sino que viene todo un trabajo previo antes de empezar a trabajarlo. Una vez que podemos seleccionar toda esa serie de elementos, entonces, solo entonces, como la frase lo dice, ya podemos empezar a hacer el diseño de lo que vamos a hacer y a seleccionar los recursos y no al revés. Este programa me pareció muy bonito, es muy adecuado, es muy novedoso. No, sino que sería el recurso casi que es lo último que se selecciona. Doctor Rangel, ¿hay alguna herramienta específica que recomiende para mejorar la experiencia de aprendizaje en línea? Pues mira, si hablamos concretamente de programas, de software, yo creo que poco a poco hay cada vez más que está enfocado a distintos puntos. Yo, en mi punto de vista, algo que se tiene que reforzar, porque es la médula de esta cuestión, es el uso de los ambientes virtuales de aprendizaje. Aquí, en esencia, lo que se explica en el libro, pues es Moodle, porque ahí es en donde podemos conjuntar una presentación hecha con un instrumento como PowerPoint o Prezi. Puedo incorporar una actividad con programas tipo H5P, que son actividades interactivas muy bonitas que pueden ir montadas dentro del ambiente virtual. Si es para una actividad en concreto, bueno, pues también ahí se puede incorporar todo. Entonces, esa yo creo que es la médula importante en cuanto a tecnología, en cuanto a herramientas. Ahora ya está empezando a ponerse de moda el tema de la inteligencia artificial, que bueno, pues hay que tener cuidado con algunos elementos, pero el ambiente virtual, en ese sentido, lo debemos entender los profesores no como un repositorio de PDFs, porque ha pasado, sino que se tiene que entender como es el espacio el aula, es virtual, pero pues es el aula, en donde se va a dar toda la interacción que se daría de manera natural dentro de un salón de clases. Y es en donde van a estar el diseño instruccional, van a estar las actividades. Ahí mismo se pueden evaluar, se pueden hacer exámenes. Entonces, en cuanto a herramientas, yo creo que en esa parte, si bien es cierto que hay precedentes, hay un trabajo de la doctora de muchos años. Yo, en mi experiencia, creo que todavía hace falta en algunas áreas reforzarlo y sobre todo entender la naturaleza que tiene esa herramienta. Incluso para nosotros como profesores, una vez que diseño un curso ahí, ya no lo tendría que volver a diseñar. Y por ejemplo, todavía hay gente que cree que es mucho trabajo utilizar una plataforma de estas características, cuando tendríamos que entenderlo al revés. La tecnología es para facilitarnos la labor y a mí como docente y facilitar el aprendizaje de los alumnos. Entonces, en mi visión, pues ahí tendríamos todavía que hacer más trabajo con los profesores, agarrar a los profesores jóvenes que de repente, por ejemplo, pues todavía WhatsApp es una herramienta importante en estos términos y tenemos que superar estos obstáculos que se están presentando en esas áreas. Sabemos que la evaluación es parte fundamental
digital en la educación. ¿Cuáles son los principales desafíos para hacer una evaluación en línea y cómo los abordan en su libro? Por favor, doctora Mari Carmen. Esa es la pregunta, porque en realidad la evaluación es un punto crítico. Yo diría que hay dos cosas muy importantes. Uno, que la evaluación, que puede ser formativa o sumativa o diagnóstica también, realmente se convierta, sobre todo en la mayoría de los casos, en una evaluación formativa, es decir, una evaluación que le permita al alumno aprender, corregir, enmendar, cambiar el rumbo y que sea una evaluación benéfica. Yo creo que ese es un punto muy importante en el que trabajamos mucho los docentes. Tratamos de que nuestras evaluaciones sean justas, sean adecuadas, pero sobre todo que sean formativas. Y el otro aspecto que es muy particular de la evaluación digital es lo que llamamos o se llama en inglés el proctoring, que es cómo cuidar que quien está del otro lado realizando la evaluación sea el que dice ser, que no esté viendo su WhatsApp, que no esté viendo a la inteligencia artificial. Esto es muy complejo en la evaluación digital. Ahí en el libro damos algunos consejos y algunas ideas muy particulares para este problema, que es un problema pues que tiene que ver con la confianza, pero que tiene que ver también con los recursos digitales con que se cuenta, ¿no? Entonces, ahí damos en el libro algunas ideas para evitar estos problemas que vigila el proctoring, ¿no? Entonces, yo creo que serían los dos aspectos más importantes, que la evaluación sea formativa y que la evaluación sea justa y real. Doctora Quijada, ¿cuáles fueron los mayores desafíos al investigar y escribir sobre un tema que estaba sucediendo casi al mismo tiempo? Pues un elemento fundamental fue la incertidumbre que se tenía en ese momento, para dónde irían las cosas. Sin embargo, pues las experiencias previas que nos habían dado, los proyectos en los que habíamos participado, nos hacían llevar una serie de elementos y de fundamentos teóricos que consideramos que para los que ya no había marcha atrás, para los que ya esto había llegado para quedarse y de aquí en adelante las cosas iban a seguir avanzando, ¿no? No hacia atrás, sino que iban a seguir avanzando y las tecnologías evolucionando y los fundamentos teóricos adaptándose. Que una situación importante que pues sucede comúnmente es que la tecnología avanza muy rápido y las cuestiones educativas no siempre avanzan de esa misma manera para irse adaptando. Y además no siempre es necesario que lo hagan. Es decir, es muy importante identificar qué sí y qué no es bueno utilizar o cómo utilizarlo, de qué manera es mejor usarlo. A veces es mejor no usarlo que usarlo mal. Entonces, esa es una de las características que consideramos que más estuvimos trabajando en grupo. Aquí, ¿qué es lo que habría que colocar? ¿Qué contenidos deberíamos meter? Me acuerdo mucho, por ejemplo, la parte de comunicación. ¿Cómo debería ser la comunicación? ¿Con qué elementos? ¿Con qué herramientas? ¿Qué proceso? ¿Cómo debería ser en estas circunstancias? Sin embargo, a pesar de que se habló de muchas cuestiones teóricas y que hay fundamentos teóricos, en el libro se destacan cuestiones prácticas, ¿no? Cómo se utilizan algunas herramientas, qué herramientas se pueden utilizar para determinadas circunstancias y actividades. Nos preguntamos mucho qué va a utilizarse en el futuro, qué pasará con la inteligencia artificial. En ese momento todavía no existían muchas cosas de las que ahora ya existen, muchas herramientas que se han desarrollado rapidísimamente en el último año, en los últimos 2 años, cada día hay nuevas herramientas. ¿Qué podemos hacer nosotros mismos como docentes con lo que había y con lo que sigue existiendo? Entonces, creo que eso es un paso, me atrevería a decir, seguro, una vía segura de hacer las cosas, a pesar de todos los avances que hay, porque todavía, como comentaba el doctor, hay que tener prudencia en el uso de muchas herramientas que van surgiendo. Entonces, la incertidumbre siempre es un elemento que tenemos, no sabemos cómo van a funcionar las cosas, pero sí sabemos que hay muchas cuestiones que sí funcionan y que las experiencias nos dicen que pueden ser buenos elementos para seguir adelante. Doctor Rangel, ¿cómo cree que evolucionará la educación digital en los próximos años? Pues mira, yo creo que se va a seguir reforzando los esquemas que tienen que ver con clases a través de medios digitales. Creo que ahora ya es más fácil encontrar una oferta educativa más amplia en cuanto a cursos, en cuanto a especialidades, maestrías, doctorados. Entonces yo creo que, en mi punto de vista,
eso va a seguir aumentando. En el caso de la UNAM, pues ahí no sé qué tanto tengan que ver también aspectos políticos, pero por ejemplo, pues cada día hay más en áreas como en Derecho, creo que cada día es mayor la cantidad de gente que intenta estudiar esa clase de licenciaturas. Entonces, las tecnologías pueden ayudar a abrir espacios en ese sentido. Desde luego, pues hay que cuidar los riesgos de temas como la inteligencia artificial, que desafortunadamente luego no se usa de las mejores formas, y en lugar de que se convierta en una herramienta positiva, se puede convertir en una herramienta que vaya en detrimento de la formación, pues, de los estudiantes de cualquier nivel, porque ahí me he topado que hasta los de doctorado de repente queremos hacer trampa con esas cosas, cuando pues todavía no sabemos, ¿no? Entonces, incluso aquí en la facultad tenemos un programa que creo que usted lo mencionó, maestra, el de las ADIS, que dentro de los programas presenciales ya se ofrecen algunas materias a distancia y están basadas en aspectos similares a este. Nos interesa saber también cuál es su opinión acerca de la inteligencia artificial en la educación. Sí, sin duda es una herramienta muy útil, muy práctica para avanzar, digamos, rápidamente en algunos aspectos de la construcción, tal vez de recursos, en la construcción de actividades, en una lista de sugerencias que algunas herramientas lo hacen en un momento, ¿no? Te diseñan todo un curso de algún tema, bien en general. Sin embargo, algunos de los pruebas que he llegado a realizar me arrojan resultados que no me parecen satisfactorios, a veces vienen erróneos, algunos resultados que están mal y te los manejan como que son correctos. Entonces a mí sí me causa mucho escozor pensar lanzarlos así a los estudiantes con ese tipo de errores que claramente se notan en una persona que conoce del tema. Entonces yo creo que todavía en educación, por ejemplo, para la generación de contenidos, sí hay que tener mucho cuidado con el uso de herramientas de inteligencia artificial, porque a lo mejor hay temas que pues, son a lo mejor hasta cierto punto no tan grave la situación de que esté erróneo, que siempre está mal, pero bueno. Pero hay temáticas que pueden ser de vida o muerte y viene mal el contenido y nadie lo revisa y nadie se da cuenta o no sabemos cómo en el futuro lo van a utilizar los estudiantes que están revisándolo. Entonces, como siempre se dice, la tecnología no es buena ni mala, sino cómo se utilice. Esa es la clave, ¿no? Entonces, yo creo que todavía sí falta mejorar muchos aspectos para el desarrollo de contenidos, para las imágenes, porque se necesita una parte ética también en su empleo. Es muy fácil utilizarlas y mandar lo que sea y suena bonito y suena bien, pero muchas veces es vacío ese contenido. Nada más hasta se nota, ¿no? Uno lo lee y dice, esto no lo hizo una persona, pues nada más está revolviendo el mismo contenido una y otra vez, ya sea en un audio, en un video, en un texto, una y otra vez, y uno se da cuenta de que en realidad no tiene un fondo. Entonces ahí es importante poder identificar y utilizarlas prudentemente. Sí, con mucho gusto. Bueno, la inteligencia artificial es algo que estamos viendo nacer. Todavía está en pañales, va a avanzar muchísimo más y seguramente nos va a sorprender todavía más de lo que nos sorprende ahora. Algunos le llaman un loro estocástico, porque lo que hace es tomar un conjunto de elementos de texto, de imagen y reproducirlos en cierto orden que parece lógico, que parece coherente, pero que, como bien dice la doctora Verónica, no necesariamente lo es. Yo a mis alumnos sí los motivo a usar inteligencia artificial, porque si no lo hiciera, además estaría fuera de la realidad, porque ellos la van a usar de todas maneras, pero les doy 4 reglas de oro. Primero, hacer buenos prompts, que es algo fundamental. ¿Qué le pregunto a la inteligencia artificial? Segundo, la más difícil, leer lo que arroja la inteligencia artificial, no hacer copia y pega indiscriminado. Tercero, corregir a la inteligencia artificial porque efectivamente viene con muchas cosas equivocadas. Y cuarto y muy importante, transparentar el uso de la inteligencia artificial, citarla. Ya hay elementos para citar en estilo APA correctamente la inteligencia artificial. Entonces les doy esas 4 reglas de oro y creo que con esas reglas de oro hemos podido trabajar bastante bien. Para ir cerrando, ¿qué mensaje le darían a los educadores que se
están iniciando en el camino de la educación digital? Bueno, les diría que se acerquen con mucha emoción, con mucho gusto a todo lo que es la tecnología digital, que es un mundo fascinante y maravilloso, pero ya es un mundo muy amplio y muy complejo. Entonces es importante acercarse, yo creo, a libros, a artículos que hablen de esto y que nos den una idea de cómo se debe usar todo mejor. Que no empiecen desde cero, que no empiecen experimentando desde cero, sino que se acerquen a la literatura pues de investigación educativa que tiene que ver con este tema y que les puede servir como un modelo que no es una camisa de fuerza, sino una guía estructurada que les puede ayudar para que no empiecen desde cero, porque este es un mundo verdaderamente complejo e incógnito, donde los maestros nos podemos sentir muy agobiados. Entonces, que se apoyen de herramientas como este libro que proponemos. Me gustaría hacer una pregunta general para los tres, y es, ¿cómo fue trabajar interdisciplinariamente? Son de rubros completamente diferentes, sin embargo entregaron un texto que abarca muy bien lo que es la educación, y me gustaría saber cómo fue la organización para trabajar en conjunto. Edito. Pues bueno, aquí la parte fundamental fue el liderazgo de la doctora Mari Carmen, porque bueno, ella tenía una idea muy clara hacia dónde enfocar el texto, pero con la colaboración de todos los miembros del equipo, que sí, efectivamente somos de diferentes áreas, todos nosotros pudimos ir intercambiando opiniones libremente, aportando ideas, aportando elementos de nuestras propias experiencias y ámbitos para poder ir estructurando una vía, construyendo una vía en la que pensamos que pudiera ser contar con elementos importantes para poder apoyar a otros docentes. Entonces, aquí fue un campo muy libre, muy abierto, pero siempre con un objetivo muy claro, ¿no? De seguir avanzando adelante y no perdernos en el camino, como decía la maestra, tener la guía de los artículos que ya existen, fundamentos que ya existen, personas que ya han estudiado la temática, los fundamentos teóricos, por ejemplo, las herramientas que ya se han probado, los análisis que ya se han hecho de esas herramientas y de sus resultados, para de ahí poder partir. Entonces cada quien fue aportando sus elementos y nos fuimos encargando de ir desarrollando segmentos de este texto que se fueron depurando, mejorando, modificando, y llegó un momento también, como ya mencionaba, bueno, no mencionó este momento, pero lo ha mencionado la doctora Mari Carmen, que ya no sabíamos quién escribió qué, ¿verdad? En el momento en el que ya todo se fue mezclando, mejorando, y cada quien fue dando sus opiniones en las diversas versiones. Pues yo creo que para la maestra Mari Carmen quizás debe haber sido muy difícil, pero la realidad es de que hay dos cosas. Todo gira en torno, aunque somos de distintas áreas, y además yo soy el más jovencito, al menos en cuanto a tiempo de dar clases, pues yo me dejé llevar por los que saben, y en este sentido, pues la verdad es de que el tema es educación, el tema es enseñanza, a final de cuentas, no de un área en específica. Entonces yo creo que ahí todos pues finalmente encontramos una coincidencia. Y finalmente impulsar lo mismo, impulsar un modelo que la doctora Mari Carmen es quien ejerce el liderazgo en esta parte. Entonces pues la verdad es de que en ese sentido pues la maestra es una muy buena guía. No es alguien que tiene toda la experiencia para coordinar un libro así, en donde somos varios, creo que como 6 personas ahí, entonces no está fácil coordinar un trabajo así. Y además yo creo que también en buena medida gracias a la tecnología, porque pues mucho se hizo a través de la tecnología, ¿no? Que facilita este tipo de trabajo. Así es. Bueno, yo puedo decir que fue un placer y un privilegio hacer esta obra con mis colegas. La verdad, creo que elegí muy bien, son gente muy capaz, muy comprometida, que si decían yo en tanto tiempo entrego este avance, lo entregaban, no tenía yo que estar apurándolos o recordándoles, lo hacían maravillosamente bien, y creo que logramos un estilo unificado de escritura, ¿no? O sea, como dice la doctora Verónica, ya al final no sabemos qué escribió cada quien, porque todo se fue homogeneizando, todo se fue suavizando, y cada quien fue haciendo aportaciones maravillosas desde su óptica, que eso también, pues esta es nuestra FES Zacatlán,
que es multidisciplinaria, y creo que este es un ejemplo de un trabajo multi e interdisciplinario que llegó a buen puerto. Entonces yo agradezco muchísimo a todos los autores, que realmente hicimos una obra que creo que puede ser de mucha utilidad para profesores de todo tipo, ¿no? Que den en presencial, en híbrido, en línea, a distancia, como sea, ¿no? Gracias. ¿Qué consejo le darían a los estudiantes en torno a la participación en la educación digital? Sí, bueno, yo muchas veces les comento, la mayoría de mis estudiantes en mis grupos son a distancia, entonces realmente no los llego a conocer, no los llego a ver, nunca llego a hablar con ellos. Hay muchas cosas que son limitantes en ese sentido, pero también hay otras que sí se pueden hacer. Entonces muchas veces les comento, miren, hagan esta actividad, les escribo, hagan esta actividad y escríbelo con sus palabras, con lo que ustedes saben, con lo que ustedes entendieron, no importa cómo esté, mándenlo así. Es mucho mejor sacar un 5 de ustedes que sacar un 10 que no es suyo, de algo que no entendieron nunca, que no hicieron, que no identificaron. Háganlo, acérquense, si tienen dudas pregúntenme, a mí, a sus profesores, a donde necesiten, identifíquenlos, utilicen las herramientas, pero utilicen para que aprendan, no para salir del paso. Entonces, yo creo que eso es muy importante, que ellos sí hagan las labores en equipo, estudien en equipo, pero identifíquenlo de manera personal. Muchas veces se utilizan las herramientas precisamente para trabajar menos, para que la herramienta nos ayude a hacer cosas, nos arroje resultados inmediatos, pero nosotros no estamos esforzando, no estamos haciendo una labor cognitiva, nos empezamos a atrofiar hasta la imaginación y la creatividad de cómo hacer cosas, ¿no? O sea, ya se llega a elementos en los que ya no se tiene ese tipo de avances y de interacción. Entonces eso les diría, trabajen, piensen, tengan imaginación y creatividad, pero para aprender, no nada más para utilizar herramientas de manera que nos faciliten el trabajo. Las herramientas sí están hechas para facilitarnos el trabajo, pero para que nosotros lo hagamos y aprendamos con apoyo de ellas, no que las herramientas trabajen para que hagan las cosas que nosotros deberíamos aprender. Entonces, ahí en ese sentido, que se acerquen entre ellos y se acerquen con sus docentes y vean cuáles son las buenas prácticas que les van a dejar un beneficio. Pues yo lo que les diría es que aprovechen, conozcan, aprovechen todos los recursos tecnológicos que les ofrece la universidad, concretamente en nuestra facultad, porque pues de repente ni siquiera sabemos que tenemos acceso a una biblioteca digital, de repente pensamos que utilizar un ambiente virtual es como sinónimo del profesor no hizo su trabajo, no, al contrario, pues hay todo, bien utilizado, hay todo un conocimiento, hay todo un trabajo detrás de ello, y que lo exploten para ser mejores profesionistas, porque a la larga, de la experiencia que a mí yo les puedo compartir, van a competir con gente de el área que sea, pero van a competir con gente que está bien familiarizada con el uso de tecnologías. Y en esa medida ellos tienen que conocerlas, tienen que saber explotarlas para poder competir en este ámbito y convertirse en licenciados, ingenieros, actuarios, comunicólogos, que no solo sean eso, sino que sean profesionales en lo que están realizando. Muy bien. Bueno, me parece hermoso lo que han dicho mis compañeros. Yo lo que quiero comentar es que en alguna ocasión un exalumno me dijo, ¿cómo es tu alumno ideal? Y yo le dije, mi alumno ideal son los que tengo. Los que tengo son maravillosos, tienen una potencialidad enorme. Como bien dijeron mis compañeros, tienen que ser responsables, tienen que ser éticos, tienen que ser proactivos. Y la verdad es que nuestra UNAM ofrece una cantidad de recursos tecnológicos impresionante que muchas veces ni siquiera llegamos a conocer. Simplemente esto que decía el doctor Víctor de las bibliotecas digitales es tremendo. Hay una cantidad de libros digitales disponibles, como nuestro libro, por cierto, que están disponibles para todos los chicos y que pueden usar en el momento que quieran, en el lugar que quieran, porque tienen el acceso remoto y de la manera que quieran. Entonces, justo estos alumnos tienen mayor responsabilidad que otros por el privilegio que tienen de estar en la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo de Conversando desde la Terraza. Recuerda que puedes encontrar el libro La Cátedra Digital, Modelo Educativo HyFlex, de manera digital. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Agradecemos el tiempo de los doctores y nos vemos en la siguiente.
Gracias. Gracias. Pues les invitamos a que descarguen el libro, A lo que lean lo y lo lean. compartan.